Algunas veces uno entra en una sala de cine sin saber exactamente lo que va a encontrarse. Y eso es lo que me ha pasado a mí con Un gran viaje atrevido y maravilloso. Una película protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell que acaba de estrenarse en los cines. Una parte de mí sabía que iba a enamorarse con esta película, pero otra parte no sabía qué iba a encontrarse. ¿Cuál era el tono de esta película? ¿Cómo iba a mezclar ese género de ciencia ficción con el drama real? En este vídeo os voy a dar mi opinión, sin spoilers, de esta película. Que tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo las críticas que he leído justo después de terminar de escribir el guión de este vídeo. Yo normalmente escribo el guión, doy mi puntuación y luego empiezo a leer diferentes críticas para saber pues otros puntos de vista. Y tengo que decir que me da la sensación de que yo he visto una película completamente diferente. Pero bueno, en este vídeo, como os he dicho, mi opinión. Así que nada, empezamos. En un escenario de comedia romántica, nos encontramos esta película dirigida por Kogonada, un cineasta nacido en Corea del Sur y criado en Estados Unidos, que ya es muy conocido por sus obras anteriores. Columbus, de 2017, una película con una sensibilidad enorme, y After Young, de 2021, una película que mezcla la ciencia ficción con la memoria y la familia. En esta ocasión nos introducen la vida de Sarah y David, dos personas solteras que se conocen en una boda de amigos en común. Por el azar y por contratar los servicios de una empresa de alquiler de automóviles, ven cómo sus vidas se entremezclan en un viaje tanto físico como mental que les hará revivir ciertos momentos de su pasado, enfrentándose a traumas, el duelo, decisiones amorosas, todo esto para descubrir quiénes son ellos mismos y quién es la persona que tienen enfrente. La película, como he dicho, está protagonizada por Margot Robbie y Colin Farrell, dos actores que desde luego no necesitan ningún tipo de presentación, pero bueno, a Margot Robbie la hemos podido ver en Barbie, Yo, Tonya, Babylon, y a Colin Farrell le hemos visto en infinidad de películas, desde por ejemplo Última Llamada, que es la primera que se me viene a la cabeza, hasta la serie El Pingüino, que es uno de sus últimos estrenos. Además, en el reparto de secundarios nos encontramos caras conocidas, como por ejemplo Phoebe Waller-Bridge, Kevin Kline, Amish Linklater y Lily Rafe. Además, también nos encontramos con la voz de Jodie Turner-Smith, que pone la voz al GPS de ese coche que acompañará a nuestros protagonistas en este viaje. Bueno, como ya sabéis, divido mis críticas en diferentes secciones. Primero lo mejor, luego lo peor, luego cojo un tema de la película, que en esta ocasión es la salud mental, como no podía ser de otra manera, y luego os doy mis conclusiones y mi puntuación de la película. Voy a empezar por lo mejor. Y tengo que decir que me ha gustado casi todo en esta película. Sí es verdad que tiene algunos peros, pero le saco bastantes cosas interesantes. Para empezar, las interpretaciones de Margot y de Colin. Ellos están absolutamente bestiales. Y tengo que decir que a Margot la he notado con una interpretación muchísimo más madura. No sé por qué, no sé daros el motivo, es la impresión que me ha dado. Quizás seguramente sea por el bagaje del personaje, porque hace un viaje bastante duro e interesante hablando de salud mental, pero es que de verdad que la he notado muchísimo más madura en esa interpretación, quizá porque el abanico de interpretación es más amplio o no sé, no puedo daros un motivo, pero de verdad que me ha impresionado muchísimo lo que nos ofrece en esta película. Colin, por otra parte, no creo que tenga un trabajo interpretativo tan heavy como el de Margot, pero sí creo que logran una gran química entre ambos y que desde luego ambos tienen momentos en los que brillan muchísimo. Todo esto, por supuesto, es gracias a la dirección, tanto de dirección visual como dirección de actores, que creo que es un trabajo bastante sólido. El apartado visual es absolutamente maravilloso. Yo entiendo que muchísima gente no conecte o le resulte extraño el apartado visual, pero a mí me ha gustado, me ha recordado muchísimo a películas pues como de Wes Anderson por esa simetría en pantalla, la paleta de colores, también cómo usa los elementos que hay alrededor para marcar un poco el estado de ánimo de los personajes. No sé, ese apartado visual me ha gustado un montón, fotografía, música, diseño de producción. Y también tengo que decir que además de recordarme un poco a Wes Anderson, también me ha recordado un poco a películas de comedia romántica de los 90, como Notting Hill, no sé, creo que tiene una mezcla bastante extraña de ver, pero creo que ha logrado que funcione muy bien el director. Creo que me ha parecido una película bastante arriesgada
arriesgada en muchísimos momentos, sobre todo eso a la hora de mostrarnos y contarnos esta historia. Y de aquí, por supuesto, tengo que saltar a lo que más me ha gustado de la película, que es cómo trata el tema de la salud mental, los traumas, la depresión, los duelos, heridas del pasado, enfrentarse una vez más a situaciones del pasado con otra mentalidad completamente diferente. Creo que es un viaje muy interesante el que se nos muestra, y además aquí, bueno, luego hablaré un poco más de ello. Me ha gustado mucho el punto de arranque de los personajes, que vemos que son dos personas que en apariencia parecen estar bien y que han, bueno, pues que han trabajado todos esos sentimientos del pasado, pero luego según van enfrentándose a las diferentes puertas en las que van entrando, vemos como no han superado esos momentos y simplemente han tirado con la vida hacia adelante, ¿vale? Han ido como un poco en piloto automático. Y aquí, yo después de ver la peli, me ha dado la sensación de que esos personajes del principio, los que me parecía que estaban súper seguros, con la salud mental prácticamente maravillosísima, que habían tenido bastante terapia psicológica, de repente, según va avanzando la peli, me he dado cuenta de que no han pisado un psicólogo en su vida estos personajes y que no tienen herramientas para enfrentarse a esas cosas que han vivido. No sé, me ha parecido muy interesante. Yo no soy psicólogo, así que no puedo analizar desde su punto de vista, simplemente lo puedo analizar como persona pues que ha estado muchos años en psicólogo, con muchísimos problemas de salud mental, así que lo analizo desde mi punto de vista. Me encantaría ver un análisis de esta peli desde el punto de vista de un psicólogo, la verdad, sería muy interesante. Pero eso, me ha parecido muy guay cómo está mostrado en pantalla, el tacto, cómo lo han contado, creo que tiene cosas interesantes. Y también tengo que decir, como algo que me ha gustado mucho de la peli, es la descripción que hacen sobre tener una vida feliz, sobre esa búsqueda de la felicidad, de estar feliz el 100% de tu tiempo. Y me ha gustado mucho el discurso de esta peli y cómo lo exploran. Y bueno, de aquí paso a lo que menos me ha gustado, ¿vale? Creo que es a lo peor de esta película, que es quizá que al principio de la peli, ¿vale? Todo el primer acto de peli, que aunque a mí me ha gustado una vez la peli ha terminado, me ha gustado en conjunto, sí tengo que decir que el primer acto es bastante extraño, porque no sabes cuál es el tono de la película ni a dónde quieren llegar. No sabes si es una peli puramente de ciencia ficción, no sabes qué está ocurriendo con esos personajes. Es como que te han soltado ahí en medio y tú estás acompañándoles en ese viaje, pero no sabes qué está ocurriendo verdaderamente, y como espectador puedes estar un poco fuera de la historia. Y eso lo entiendo completamente, he leído algunas críticas al respecto y lo comprendo, entiendo que eso ocurra. Pero yo creo que según va avanzando la peli, si te has enganchado a esos personajes, si te has enganchado a lo que te quieren contar, yo creo que logra encajar todas las piezas del puzzle, pero tiene un arranque complicado. Al igual que el ritmo. Creo que va como, pues como un coche, ¿no? Creo que va avanzando y de repente se frena para analizar lo que ha ocurrido y vuelve a arrancar y vuelve a frenar para analizar otra vez lo ocurrido. Así que sí creo que el ritmo es un tanto extraño, pero a mí personalmente me ha funcionado. Y otro de los aspectos que no me ha convencido tanto, me ha gustado mucho el elemento de ciencia ficción, las puertas, también esa empresa de alquiler de coches, todo eso me ha funcionado bastante bien, pero es verdad que me hubiese gustado que hubiesen dado más importancia al GPS del coche. El trabajo de Jodie es fantástico, pero me da la sensación de que han perdido una oportunidad para crear algo muchísimo más memorable. Siempre tenemos en la cabeza la voz de Scarlett Johansson en Her, con esa maravillosa interpretación de voz, y aquí como que me ha fallado un poco. Creo que, bueno, pues ya que es la guía de estos personajes para llevarles de un punto A un punto B, creo que hubiese sido más impactante si esa voz hubiese tenido diálogos muchísimo más potentes, o hubiese conectado muchísimo más tanto con el espectador como con los personajes. Así que ahí sí me ha fallado, porque veo que es una oportunidad perdida para crear algo muchísimo más llamativo. Al final también quizá es una sensación general de la peli, ¿no? De, bueno, pues creo que podríais haber explorado esto muchísimo más en profundidad o volviéndoos un poco más locos. Pero como ya os he dicho, a mí al final la historia que me cuentan, cómo me lo cuentan, cómo hablan de la salud mental, cómo habla de estos personajes, de verdad que me ha convencido muchísimo. Y de aquí paso pues al tema que quiero tratar, que es la salud mental. Al final cada uno de nosotros, ¿vale? Los espectadores, los que han hecho la película, vamos, todo el mundo, todo ser humano, tiene una mochila con todas las cosas que ha vivido, ¿no? Las cosas malas, las cosas buenas, y al final todo eso hace pues que seamos la persona que somos en este momento, ¿vale? Si cambiamos algo de nuestro pasado, pues esa mochila cambiará y entonces nosotros seremos diferentes, ni mejores ni peores, seremos una persona completamente diferente. Entonces me ha gustado cómo esta peli explora ese viaje, ¿no? Ese viaje del dolor, de los traumas, de ese primer amor, de esa primera pérdida. No sé, yo creo que la
la manera en la que se nos habla al espectador directamente de estos traumas y cómo estos personajes se enfrentan a ellos, es algo muy interesante y que hace que te replantees muchas cosas sobre ti mismo y también pues como expandir un poco tu mente, ¿no? Y empatizar a otro tipo de historias que quizá pues tú no hayas vivido. Al final lo que nos propone esta película es que nos encontramos con unos personajes que al principio de la película no se han enfrentado a esas situaciones, ¿vale? Han seguido hacia adelante con su vida, no se han parado a analizar la situación, no se han parado a escucharse a sí mismos, a conocerse a sí mismos, y este viaje lo que hace es un viaje interno a los personajes, a las raíces de esos problemas. Al final ellos dos, nada más conocerse, están en plan, no te conviene salir conmigo porque soy una mala persona, a ti tampoco te conviene quedar conmigo porque al final soy una persona que no me contento con las personas que tengo y luego busco otra persona. Al principio como que van descubriendo las cartas y van diciendo, bueno, yo soy así, ¿vale? Pero me gusta porque la peli, una vez descritos los personajes, nos van mostrando por qué son así y por qué toman esas decisiones. Y aquí entramos un poco en la culpa, en el perdón y en cómo esos personajes y su salud mental se encuentran en ese momento y que, bueno, tú puedes decir que estás fantásticamente, pero si empiezas a rascar un poco, vas a empezar a encontrar situaciones que no has superado. Aquí creo que el viaje más emocional está pues en la mano de Margot Robbie, ¿vale? Creo que su viaje es muchísimo más duro porque es un personaje que tiene muchísima culpa dentro. No quiero hacer spoilers, ya lo veréis en la película, pero me ha gustado muchísimo cómo se explora su historia y cómo se nos muestra y cómo de bien tratado está el tema, sin hacer que el espectador esté sufriendo, sin hacer que el espectador se sienta culpable. No, simplemente nos muestra una situación y de verdad que lo trata tan bien, con tanto cariño, con tanto tacto, que de verdad a mí me ha conquistado por completo. Por eso me sorprenden cuando he leído ciertas críticas diciendo que la peli que no cuenta demasiado, y es como, ¿cómo que no cuenta demasiado si cuenta un montón de cosas esta película sobre estos personajes? Para mí el desarrollo de personajes de esta peli es absolutamente brutal, porque aunque ellos se conozcan, aunque ellos se conozcan a sí mismos, quiero decir, el viaje que hacen de principio a final hace que se vean de manera diferente a ellos mismos. Al principio se podrían mirar en el espejo, pero cuando se ven al final en el espejo se reconocen, cosa que al principio de la película no. No sé, creo que es un viaje muy interesante y que si os gusta el tema de salud mental, yo personalmente os la recomiendo un montonazo. De aquí entro ya en mi puntuación, que es de 4 estrellas sobre 5. Sé que es bastante alta, sobre todo porque sí tiene sus problemas, ¿vale? De ritmo y también ese arranque, que no sabe encontrar el tono de la película, pero al final creo que logra casar bastante bien el puzzle una vez terminada y que logra crear algo muy interesante y que desde luego a mí por lo menos me ha dejado con ganas de revisionar para ver ciertos momentos, para ver ciertas miradas, para volver a ver ciertas escenas, porque de verdad que hay momentos que no sabes qué película estás viendo, no sabes si estás viendo una película de Wes Anderson, incluso el humor, no sabes si estás viendo una comedia romántica, no sabes si estás viendo Dogville, que es una que es una cosa que me voló absolutamente la cabeza. No sé, creo que es una película muy interesante, que merece que le deis una oportunidad y sobre todo si os gustan las películas sobre salud mental. Yo os la recomiendo, ¿vale? Sé que en un primer momento piensas que vas a ver una comedia romántica y ya está, pero no. Esta película es bastante más profunda y ahonda muchísimo más en los personajes. Así que nada, aquí abajo en comentarios podéis decirme qué os ha parecido, si os ha gustado, si no os ha gustado, si os ha dejado fríos, si no habéis llegado a conectar con esos personajes. Me gustaría que me lo dijeseis aquí abajo. Y nada, como siempre os digo, si os gusta el cine, las series y el formato doméstico, tanto como a mí, os invito a que os suscribáis aquí abajo a mi canal y le deis a la campanita para que os avise de mis próximos vídeos. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.